Aquí, pues, como siempre lo hacemos, tenemos que hacer como un breve repaso o un breve recorderis de lo que hemos dado a la clase anterior, porque como nos vemos de sábado a sábado, para entonces ubicarnos en el tema y poder proseguir. Bien, en la clase anterior se mencionó más que todo cuál era el panorama en el continente americano luego de los acontecimientos que se dan en el mundo entero, que alimentan el deseo de Panamá por ser libres e independizarse de España. Todavía aún no hemos entrado en el tema de independencia porque primero tenemos que ver estos acontecimientos, los antecedentes, qué era lo que sucedía en América en esa época, para poder comprender por qué se van dando las cosas. O sea, no podemos arrancar de una vez pues con el tema de independencia. Entonces, por eso es que estas dos clases han sido para eso. Vimos también cómo el imperio yanqui, disfrazado de buenos, tratan de apoderarse. El imperio, cuando hablamos del imperio yanqui, estamos hablando de los Estados Unidos de América. Mm. Vimos también cómo el imperio yanqui, disfrazado de bueno, tratan de apoderarse de todo el continente y logra controlar gran parte de América, ¿verdad? Como lo fue Cuba, como lo fue Puerto Rico, que hasta ahora sigue bajo el yugo. En un tiempo estuvieron también aquí, controlaron lo que fue la zona del canal, y así poco a poco. De México también se apoderaron de varias, ellos por medio de corrupción y demás, ellos compraron Luisiana, se apoderaron de lo que fue Nuevo México, Texas. A ver, tenemos entonces lo que fue la situación americana y las primeras usurpaciones externas, es decir, los primeros intentos de expansión o los primeros intentos de ellos aumentar o agrandar su territorio de una manera bastante disimulada. Siempre vendiendo una imagen de que querían ayudar, de que venían en paz, pero en realidad poco a poco querían era apoderarse de toda América. Luego que el 24 de marzo de 1846, se recuerdan que les hablé de la embarcación Maine que se explotó en Cuba, una fuerza militar estadounidense al mando de General Taylor cruza el río Nueces y 2 años después, con la anexión de Texas, Nuevo México y California, Estados Unidos se apodera de aproximadamente 1.350 kilómetros cuadrados de tierra. O sea, esa tierra estaba prácticamente virgen, tierra prácticamente sin explotar, es decir, que era una tierra muy fértil, una tierra que era muy conveniente para ellos apoderarse, y lo hicieron. Y por casualidad encuentran yacimientos de oro. Tal vez ellos ya sabían que ahí había gran cantidad de oro. Aquí está el mapa del área que les estoy hablando. Aquí está Texas, Tamaulipas, Nuevo León, México y Coahuila. Continuamos pues, se pudo conocer también hablamos en la clase anterior, sobre ciertas mañas o estrategias de las que se valió el imperio para lograr su cometido. Actos de corrupción, actos de engaño, disfrazando sus verdaderas intenciones. Dar a entender al pueblo que el hundimiento, esta fue una de las primeras estrategias, dieron a entender a todo el pueblo estadounidense, a las colonias, que, la explosión del barco Maine fue causada por España. No quisieron investigar más allá ni aclarar el asunto porque ellos querían sembrar como ese sentimiento de odio y venganza para provocar una guerra en la cual ellos sabían que tenían todas las de ganar porque ya España venía debilitado de otras guerras con potencias europeas como Francia. Entonces ellos sabían que España estaba débil no tanto en lo que es, no tanto en lo, ¿cómo te digo? No tanto en el material de guerra, sino económicamente ellos estaban bien devastados. Por eso ellos sabían que ellos eran una potencia que estaba iniciando y que tenían todas las de ganar.
forzando la independencia de Panamá de Colombia, ya que el Senado colombiano en ese tiempo rechazó el Tratado Errán-Hay y, y por mínimas cláusulas. En 1975, una investigación efectuada por el almirante Hyman Rickover concluye que la explosión del Maine se da por descuido, es decir, ellos desatan una guerra y un sentimiento de odio hacia los españoles, según ellos, con eso, ¿verdad? Por defender esa explosión que hubo, que ellos decían que España tenía algo que ver, pero en realidad no. Las investigaciones dieron a que fue un error de diseño, porque si ellos no pueden poner la pólvora al lado del carbón, y eso fue lo que pasó, pusieron los abastecimientos de pólvora al lado de los abastecimientos de carbón, y eso, una mínima chispita, eso fue lo que provocó aquel acontecimiento. Aquí tenemos pues cómo empezó Estados Unidos como una pequeña colonia, luego se independiza y se hace país, va creciendo y cómo está hasta ahora que es aquí se muestra, ¿verdad? Que está ya gordo, grande, obeso, diría yo. Son como caricaturas, esas ilustraciones, caricaturas que expresan la opinión pública. Luego de un tiempo ocupan entonces lo que es la zona del canal. Era como teníamos, por decirlo así, cuatro fronteras. Las fronteras de la zona del canal estaban aquí, ellos estaban aquí dominando esa área y nosotros no teníamos acceso a nada y éramos completamente ajenos y extraños al área de la zona del canal. Es como que, ¿cómo le explico? Es como que usted en, entre David y Boquete, en lo que es el Terronal, eso sea prohibido entrar, eso sea como otro país allí dentro, entonces terminamos en David, sigue la zona del canal y después entonces continuamos con Boquete, así más o menos pasaba, era como tener, o sea, como en Estados Unidos, que usted tuviera ahí mismo en Brooklyn, tuviera una zona que ellos no pueden, que no dominaba, que no es dominada por Estados Unidos, pues en todo el centro del país tenían esa zona gobernada. Increíble, pero cierto. Hola. Continuamos entonces con lo que se denominó el expansionismo permanente, es decir, ese crecimiento permanente que caracterizó y caracteriza a los Estados Unidos. Con las campañas invasoras a México y el Caribe y Colombia, crece la ambición de los Estados Unidos y empiezan a desarrollar ideas que consisten en ideas demagogas, que es como ideas engañosas, donde no mostraban en realidad sus verdaderas intenciones, que consiste en presentar sus incursiones militares como una exportación de los principios altruistas del modo de vida americano, ocultando una buena dosis de racismo y militarismo, que eran en realidad lo que ellos llevaban. Es decir, en los países pequeños como Nicaragua, Panamá, Honduras, se avecina la llegada como, venían a llegar como en son de ayuda, pero en realidad era un gran botín de cacería. Se venían era bajo su propia conveniencia y a ver cómo se apoderaban de esto acá. Mm. El botín de cacería del Imperio Yanqui. El botín de cacería del Imperio Yanqui. Esta nueva concepción del mundo exaverbiza y el entusiasmo guerrero de la masa inculta estadounidense, lanza una y otra vez a respaldar las aventuras conquistadoras. Es decir, ellos como que alimentaron ese espíritu guerrero que tenía la masa inculta, las personas incultas estadounidenses, que les encantaba pues estar en esto de las guerras y demás, y entonces respaldaban sus aventuras conquistadoras, los mandaban a las guerras.
¿Quiénes se beneficiaban de todas esas guerras? Los gobernantes, únicamente ellos. A los grandes turus capitalistas, es decir, a los grandes propietarios de terreno, a a la gente pudiente. Ahí es como los terratenientes, por decirlo así, los cuales con cada avance del imperio acumulaban enormes ganancias. Por eso les digo, eso solo beneficiaba a la clase privilegiada, no era que lo hacían tampoco para beneficiar a todo el pueblo. Luego de todas esas que se van metiendo poco a poco acá en Centroamérica, que nos vienen engañando, ellos siempre venían con la idea de que ellos venían a intervenir, de que venían a ayudar, de que querían traer su cultura. En realidad ellos querían era apoderarse y traían el hambre de sangre y muchas malas intenciones. Entonces se basan también en la teoría del destino manifiesto transversada a la conveniencia de ellos, que esta es una teoría pues que dice que ellos son la nación escogida por Dios para llevar la luz del mundo. Eso ha sido siempre la teoría del destino manifiesto que tiene Estados Unidos, que esa es la creencia de ellos, pues, que ellos son una nación escogida por Dios para guiar hacia la civilización, para llevar la luz a América. Eso es lo que siempre ese ha sido siempre el argumento que ellos han tenido. Entonces comienza a sustentarse un patriotismo basado en las razas anglosajonas. Ajá, eso es lo que le estaba explicando. Ellos empiezan a decir que las razas anglosajonas estaban destinadas por Dios para llevar a los pueblos el orden y la civilización. O sea, ¿qué van a entender ellos con esto? Se pretendía justificar la expansión de los Estados Unidos hacia otros territorios, excusándose bajo la doctrina del destino manifiesto. Es una frase que se expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. Aquí en esta ocasión le he titulado La mentira del destino manifiesto. ¿Qué dan a entender ellos con esto de que ellos son la nación escogida por Dios para llevar la luz del mundo, para guiarnos y para llevar la civilización? Dan a entender que las razas negras, latinas, aborígenes sea, dan a entender que son incapaces de administrarse a sí mismos y evolucionar en libertad cuando esto es mentira, porque todos sabemos que las razas indígenas ya siempre tuvieron sus imperios, siempre tuvieron su administración, o sea, de otra manera, no tal vez de la manera en que ellos piensan que es la correcta, pero sí, sí pueden administrarse y eso ha estado demostrado hasta ahora que sí pueden demostrarse, sí pueden sí, civilizarse, si pueden tener una división social, si pueden tener una estructura política, o sea, sí pueden, pero ellos, esa era la mentira que ellos venían diciendo, pues. Y aquí se ve como, aquí ve, en esta imagen hay como distintas razas, distintas personas de distintos países con distintos rasgos, y se ve entonces acá llegando, aquí ve, se ve una frontera, una pequeña frontera de un río, con la gran mentira del destino manifiesto. Y aquí vean el destino manifiesto, como lo expresan aquí, más bien es en una masacre. Disfrazados, lo que venían era a exterminar y a aprovecharse de los países pequeños. Aquí tenemos otra imagen, pues, que muestra tal vez las guerras y las luchas que tuvieron los pueblos pequeños. Se da el contrasentido obvio para todo el mundo, menos para los norteamericanos, de justificar el asesinato, avasallamiento y sojuzgamiento de todo el resto de la humanidad en nombre de las ideas libertad, justicia y progreso. Parecido a lo que pasó aquí cuando vinieron a buscar a Noriega, aquí hubo una masacre tal vez innecesaria para atrapar a un solo hombre. O sea, la nación más poderosa del mundo va a decir que no podía, o sea, que tenía que hacer de esa manera. Entonces son como otros intereses los que ellos siempre han llevado, y bajo el estandarte del destino manifiesto y bajo el estandarte de la libertad, justicia y progreso, siempre han justificado los asesinatos, el avasallamiento y como eso, el atropello que han causado en los distintos países.
en el aspecto político. Asimismo fue llevada la política de el sistema político de ellos o la idea política de ellos a tierras centroamericanas desde el punto de vista militar por un revoltijo de linchadores, psicópatas y drogadictos que hicieron lo que les dio la gana acá en Centroamérica. Entonces aquí pues abrimos un espacio por si alguno tiene alguna pregunta. Yo les voy a hacer una pregunta si hay alguien allí en clase, si ya se habrá conectado este muchacho. Entonces pues esa ha sido la clase de hoy. Les iba a preguntar pues si qué comprendieron de lo que fue el Destino Manifiesto y qué opinan acerca de la política expansionista que utilizó Estados Unidos para con todo Centroamérica. Y si, pues, y si entonces ya no hay nadie en clase, entonces pues ese fue el tema de la clase de hoy. Espero pues que los que no se han podido conectar tengan la opción de ver la clase y ponerse al día, ya que es un tema bastante interesante este tema que nos correspondía el día de hoy.